Lo haremos con respeto, lo haremos con tolerancia y reitero, escuchando diversas opiniones. Hoy tenemos de invitado a un tremendo, un destacadísimo intelectual, sociólogo, don Ernesto Otone Fernández. ¿Cómo está, Ernesto? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este jueves lluvioso acá en Puerto Montt. Muy bien, Harry, están bajo la lluvia. Sí, pues estamos bajo la lluvia. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí estamos trabajando, escribiendo, en fin, en Oye, lo nuestro. hay un tema complicado entre usted y yo hoy día porque este sábado viene Santiago Wanderers a jugar a Puerto Montt y Puerto Montt está, pero Así es, Puerto Montt está último. sí. El Wander está mejorando, pero Sí, tampoco para volverse loco, pero está mejorando. sí, no es para hacer fiesta todavía. Así que, No, así que de fútbol no hablemos en esta ocasión. de fútbol dejémoslo a un lado, Sí, por oiga, ahora. Ernesto, mire, bueno, en estos últimos meses han salido hartos libros, el de Daniel Mansuy, esta semana se presentó el libro de don Patricio Elwin, también Mario Moroz, en fin, y se está hablando tanto, ya se sabe lo que pasó con Patricio Fernández. La pregunta, usted, un hombre como sociólogo, intelectual, ¿cómo debiéramos los chilenos mirar estos, cuando se cumplen los 50 años de una fecha que es fatídica, una fecha que fue, porque fue un quiebre institucional importante? ¿Cómo debiéramos aproximarnos en esto? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que ya han pasado 50 años, entonces hay un pedazo de historia importante recorrida. Y yo creo que lo central, lo más importante, es entender que los 50 años del golpe militar constituyen una tragedia para Chile, para la democracia chilena. Es uno de los elementos abruptos y más terribles que ha tenido la historia de Chile. Por lo tanto, es un momento eh, eh, importante, es un momento que siempre tiene que estar en la memoria de los chilenos, pero el sentido que tiene volver la mirada hacia atrás, ver todo lo que ha sucedido después de los 50 años, cómo el pueblo chileno ha logrado reconstruir su democracia, etcétera, todo eso nos tiene que llevar a una sola visión, yo creo, en términos no de las causales respecto al golpe de Estado, del análisis, porque ese análisis siempre va a tener que estar vivo, siempre van a haber más elementos para analizarlo. Pero el hecho de un quiebre de la democracia por tantos años, de un quiebre cruento de la democracia, de una separación de la sociedad chilena, de una herida profunda en el alma de Chile que significó una dictadura prolongada, tiene que ser algo que nos siga inspirando precisamente generar las condiciones políticas para que un hecho así no se vuelva a repetir en nuestra historia. Que en Y, nuestra historia hayan cambios, hayan evoluciones, etcétera, pero jamás haya una cosa de este tipo. Y yo creo que sigue vigente aquello que se dijo en el 30 aniversario de de la conmemoración del golpe militar, cuando se señaló el nunca más, ese nunca más que estaba presente en el presidente Ricardo Lago, en su discurso, en el discurso, que fue un discurso donde cada palabra pesaba toneladas, mm, y eh, un discurso que llamaba a la unidad del país. Y también lo dijo el comandante en jefe de aquel entonces, Juan Emilio Cheire, cuando señaló el nunca más por parte del ejército y mostró una visión crítica por parte del ejército. Entonces fue un paso muy importante para la democracia chilena. Justamente, bueno, usted ese tiempo era asesor principal del presidente Lago. ¿Qué diferencia en el clima, en el lenguaje, en la tonalidad del país? Cuando se recordaron los 30 años, me acuerdo las imágenes que fue tan señera cuando con el presidente Lago entrando por Morandé 80, y hoy día, siento, es mi opinión, hoy día siento que hay más crispación, no sé, hay una diferencia entre estos 30, mire, porque ahí estaba más fresca la memoria todavía de Ernesto. ¿Ves diferencia sustantiva?
y habían muchos hechos que estaban todavía en acto, en el hecho de la aplicación de la verdad. Acuérdate de la comisión sobre la tortura. Habían todavía muchos elementos en el cual era muy reciente. Primero, eran 20 años más cerca de cuando se produjeron los hechos, Sí, pero además eran los tiempos en que se llevaban pocos años, en los cuales había comenzado una superación de una situación de negociación todavía con las Fuerzas Armadas, y ya había una clara preeminencia del poder civil sobre el poder militar. Eso llevaba sí. relativamente poco tiempo. Y por lo tanto, esos son elementos que, sin embargo, pese a que estábamos en un momento más cercano, yo te diría que el país estaba en un pie mejor en términos de la cohesión social de los chilenos. Era un momento donde había un impulso propulsivo del país en lo económico, en lo social, en lo político. Estábamos en un pleno impulso propulsivo del país. Qué buena. Las cifras de caída que tenía en ese momento el tema de la desigualdad de la distribución del ingreso, de la caída, del ritmo de tendencia de la caída que tenía la pobreza, eran ritmos muy altos. Chile estaba a la cabeza de América Latina prácticamente en todos los indicadores, medido desde todo vista. Entonces era un momento en el cual había, te diría, un país que avanzaba con gran decisión hacia un futuro, y no había una polarización en la cual se generaran un espacio de un conservadurismo radical por un lado, y y de un izquierdismo radical por otro, de tal manera que habían posibilidades de ir dialogando un conjunto de transformaciones. Yo te Porque, diría que era un momento político distinto, sí. en una América Latina distinta y en un mundo distinto. Porque efectivamente, yo reitero, esas imágenes de presidente Lago y posteriormente lo que hizo también el general Cheire, eran imágenes muy de Estado. Uno sentía, si me transporto ahora efectivamente a los 20 años atrás, uno sentía que allí era el Estado de Chile, y eso significa toda la institución, de alguna manera también una sociedad. Porque mire Ernesto, ayer yo le preguntaba a otro entrevistado, tuvimos una guerra civil en 1891 donde hubo miles de muertos, donde fue fratricida, la batalla de Concón, de Placilla, después la verdadera masacre que hubo en Santiago, ¿cierto? También se termina suicidando el presidente Balmaceda, pero, no, 50 años después no estaba eso en la memoria de los chilenos. Sí, claro, estaba, pero no se generaba este nivel de polarización que yo percibo hoy día, Ernesto. Sí, mira, es compleja la comparación de la guerra civil del 91 con el golpe de Estado del año 73. Es compleja eh, porque la sociedad chilena, las sociedades de aquel entonces, fíjate que era una sociedad que recién entraba a la sociedad industrial, la sociedad de 1891. Y entonces todavía la política era muy censitaria, la democracia era muy censitaria. Chile era un país mucho más chico Sí, y era un país también mucho más pobre. Y las comunicaciones eran comunicaciones también tecnológicamente muy distintas. Por decirlo así, el mundo, no solo Chile, con el proceso de la sociedad de la información y de la globalización, que justo pillan, fíjate que esto comienza en los años 80, o sea que recogen todo el periodo de la dictadura, etcétera. Entonces también ahí tú tienes que
el peso que esto tiene en la memoria en una sociedad donde se ha producido una contracción del tiempo y el espacio es distinto, Es es verdad, distinto. es verdad. Eh, 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 sí, Ernesto Tony, a propósito, mire, de toda la polémica con la salida de Patricio Fernández, y mire, columna, en fin, distintas opiniones han habido. Estaba leyéndose una columna que escribió Javier Parada también sobre memoria, democracia y futuro. ¿Es posible? Yo sé que no, pero sé, ¿cómo hacemos una historia, no oficial, pero una historia en la cual por lo menos los chilenos concordemos algo? Porque el 73, el 11 de septiembre, estamos en un contexto de Guerra Fría, ¿cierto? De también está la Revolución Cubana, como ahí era un factor, habían, o sea, era un gobierno socialista, marxista, por otro lado una derecha también que se encabritó bastante. em, ¿Cómo podemos hoy día nosotros tener esta lectura de lo que pasó, Ernesto? Si se puede hacer algo más homogéneo, eso es lo que quiero preguntarle. yo, yo creo que a ver, hay dos cosas en lo que tú dices, ¿ah? Porque tú das una serie de hechos que me parecen muy importantes y muy bien señalados. Pero lo que yo quisiera señalarte es que hay que separar dos cosas. Hay elementos fácticos, de hechos, me refiero a fáctico como de hechos, ¿ah? De crímenes que se cometieron, de situaciones de ruptura de las instituciones democráticas. Mira, yo te diría dos hechos que a mí me parecen bastante relevantes para el golpe militar. Eh, el primero es que cuando se da el golpe militar, eh, prácticamente las Fuerzas Armadas casi inmediatamente tuvieron claro que tenían el control completo del país, ¿ya? Que Mm. no había un ejército propiamente tal en la sombra, que eso era pura vocinglería pseudo revolucionaria, por decirlo así. Pero sin embargo, se siguió matando, se siguió haciendo desaparecer. Hay hechos que naturalmente tienen que ser parte de una memoria y de una memoria en la cual se señale que ahí hubo responsabilidades directas de cómo se hizo. Y posteriormente el hecho de que no, después del golpe militar, no se volvió a una sociedad democrática, sino durante 16 años hubo una dictadura en la cual fueron abolidas las libertades democráticas. Esos son hechos sobre los cuales tú no puedes discutir. El tema es, que es lo que a mí me parece importante, es la reflexión de por qué llegamos a Ok, eso. ok. Porque una cosa son los hechos innegables. Y a eso yo creo que se tiene que referir el negacionismo. Cuando se habla de negacionismo, se tiene que hablar de negacionismo respecto a los hechos. Sí, ¿Ah? sí, Y es muy importante ahí exigir una versión verdadera, como lo que fue el informe Rettig, etcétera, que fueron construyendo, por decirlo así, una verdad que tiene que ser compartida, ¿no es cierto? Porque tiene nombre, tiene apellido, tiene fecha, tiene responsable, etcétera. Pero otra cosa es el debate sobre por qué se llegó a esa situación. ¿Por qué un Chile que desde el año 32 había caminado por una vía institucional, esa vía institucional se rompe dramáticamente un 11 de septiembre de 1973? Y ahí, claro, van a haber opiniones diferentes. Y es justo que haya opiniones diferentes, porque puede haber una historia oficial sobre los hechos, pero no sobre las interpretaciones de por qué se llegó ahí. No sé si me sí, explico sí, en esta sí. diferencia que es tan importante, porque si no se discute un puro enredo. Sí, perfectamente. De hecho, siempre se recuerda que en el caso del Partido Socialista, que fue tan duro con su propio presidente, a fines de los 70 y comienzos de los 80, tuvieron un proceso de renovación, en fin, asumiendo los errores que se cometieron. Eh, no sé si eso pasó también de la derecha, porque claro, habría que ver cuánta responsabilidad tuvo la izquierda, cuánta responsabilidad tuvo también el presidente Allende, cuánta responsabilidad tuvo la derecha, cuánta responsabilidad tuvo también hasta, como se dice hoy día, Estados Unidos, en fin, o sea, allí hay una serie de elementos
porque para llegar, o sea, no se llega el 11 de septiembre así, por arte de magia, Claro, ¿no es no cierto? se llegó por casualidad, no se. Y tampoco es bueno ubicar a un solo culpable de todo esto. Yo creo que se llegó a ese 11 de septiembre y eso fue lo importante que señaló el presidente Lago en ese discurso a los 30 años, que aquí hay responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades compartidas en los actores políticos de la época. Sí. Tuvimos responsabilidades quienes estábamos en el gobierno y quienes estaban en la oposición. En primer lugar, estábamos en plena Guerra Fría y Estados Unidos conspiró, claro que conspiró Estados Unidos. Estados Unidos veía con muy malos ojos que se instalara un gobierno amigo de la Unión Soviética en América del Sur. ¿Ya? Y conspiraron, sí, claro, conspiraron, pero esa conspiración no bastaba para el golpe. ¿Ah? ¿Hubo responsabilidad de la derecha? Por supuesto que hubo responsabilidad de la derecha, porque fíjate que nosotros nos quedamos al final, te voy a decir una frase bien dura, yo creo que al final fue una democracia sin demócratas, lo que terminó en el golpe de Estado, Mire, porque la sí, porque la derecha, fíjate que lo único que le interesaba era la parte de la propiedad y del comercio, pero las otras libertades no le interesaban porque vivió 16 años contenta con una dictadura. Entonces tampoco ahí había una decisión democrática. Y en la izquierda, eh, eh, piensa tú que los partidos más importantes de la Unidad Popular eran partidos que se definían como marxistas-leninistas. Y tú no puedes ser marxista, leninista y demócrata al mismo tiempo. El marxismo-leninismo se caracterizaba, porque hay una historia, ha caracterizado por llevar adelante un poder totalitario, una dictadura del proletariado. Y por lo tanto, los partidos que encabezaban la Unidad Popular tenían una posición que no era la de una izquierda democrática. La izquierda democrática se creó después de la dictadura. En Chile no había un espacio de izquierda democrática. Si a ti te decían socialdemócrata en ese tiempo, pero una era casi un ofensa. insulto. Sí. ¿Ah? Oiga, Ernesto, mire, mire, una reflexión que yo lo considero muy, muy profunda, pero mire, Ernesto, Daniel Mansuy escribió un libro a mí me atrapó, lo leí, en fin, y lo tengo marcado y rayado todo, sobre Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular, donde él manifiesta mucho respeto, además un libro que a mi entender lo escribe con mucha serenidad, pero él hace una pregunta, y yo se lo hago a usted igual, Ernesto. ¿La Unidad Popular fue una derrota o un fracaso? Mira, yo estoy de acuerdo con tu opinión sobre el libro de Daniel Mansuy. Yo creo que es un muy buen libro y es un libro con mucha serenidad y con mucha documentación. ¿Ah? Y no es un libro con una toma de posición odiosa. ¿Ah? Sí. Sí. Entonces, yo creo que ese libro vale la pena leerla y vale la pena que la gente, y que, no, que somos gente que tiene una vida ligada a la izquierda, al progresismo, etcétera, lea aquello. Oye, fue un fracaso. Yo te diría que fue un fracaso, por supuesto que fue un fracaso, pero era un fracaso a lo mejor yo digo que el golpe de Estado no era inevitable, pero resultó ser inviable lo que planteaba la Unidad Popular. Porque si tú te fijas bien, era un gobierno en donde todos los sectores tenían como horizonte un socialismo real. Y decíamos que queríamos que ese camino hacia ese socialismo real ojalá fuera un camino pacífico, pero eso lo decía una parte de la Unidad Popular.
¿ya? Eso lo decía el Partido Comunista, el Partido Radical, el MAPO Obrero Campesino. Había otra parte de la Unidad Popular, que era el Partido Socialista, el partido del presidente Allende, el partido MAPU, el otro MAPU, el MAPU en ese tiempo MAPU Garretón, ¿ah? Y el MIR, que no era de la Unidad Popular, pero que estaba por la lucha armada y que estaba muy cercano a la moneda en muchos aspectos, que decían, no, vamos a tener que pasar por una guerra civil porque no se puede instalar un socialismo real si no se pasa por un momento de violencia. Y todo eso estaba dentro de un mismo gobierno. Es decir, era un gobierno que no tenía un proyecto único, que tenía un programa, que era un programa más bien ligado a una perspectiva socialista, pero que sin embargo ese mismo programa era sobrepasado por quienes lo llevaban a cabo. Y por lo tanto, fíjate tú, Hardy, fíjate tú que eh, tú puedes decir, y no mientes cuando tú puedas decir, la Unidad Popular no rompió el sistema democrático. Eso es cierto, a lo menos es cierto parcialmente, pero es cierto, porque el sistema siguió habiendo libertades, siguieron existiendo las libertades democráticas, pero sin embargo se planteaba hacia el futuro una ruptura de esto por parte de un sector importante del gobierno. Y el presidente Allende era un hombre que tenía dos almas, por decirlo así. Un alma republicana, era un hombre que había hecho toda su vida política dentro de la república, dentro de la democracia, fue ministro, fue senador, fue un hombre con responsabilidades institucionales altas. Y además su muerte, en mi interpretación, su muerte en la moneda, no fue un acto revolucionario, fue un acto republicano, porque él no le pidió a la gente que saliera a las calles y se metiera en una guerra civil. Él hizo su propio sacrificio, pero sin embargo tenía una atracción fatal por la revolución cubana Sí. y por toda esa otra parte. Disculpe, como algunos dicen, un Salvador Allende, uno era un Salvador Allende de Tomás Moro y otro era el Salvador Allende Claro. de Cañaveral, ¿o no? Que eran un poco esta cosa de ser reformista y también, digamos, esta cosa No, revolucionaria. y ser ¿No? revolucionario son dos cosas que tú no las puedes ser al mismo tiempo. O tú eres reformador y aceptas la democracia liberal, o tú eres revolucionario. Y si eres revolucionario, tú vas a tener que instalar una fuerza, un poder omnímodo que te permita hacer la revolución. Tú no puedes hacer la revolución en democracia. En Ese es esto un no me, oxímoron. mire, lo estoy escuchando con muchísima atención y bueno, con muchísimo respeto. Lo que usted está diciendo, yo considero que son definiciones muy fuertes. Este debate en la izquierda se está dando, habría espacio para abrir este debate, porque mire lo que pasó con Patricio Fernández, que por la cosa, porque él simplemente trató de ver el contexto inmediatamente, mire como todas las agrupaciones de derechos humanos, con todo el dolor legítimo que han tenido, en fin, pero como usted está planteando el tema. ¿En este país se podrá discutir hacia el interior de la izquierda, por ejemplo? Yo creo que esta discusión, y te lo muestra por lo menos en este gobierno, donde nuevamente tenemos esas dos almas instaladas, ¿ah? Hay un sector el sector del socialismo democrático, que ha estado, digamos, en toda la construcción de una transición reformadora, ¿ah? Pero que no ha sido capaz de defender los éxitos que tuvo esa transformación reformadora. Y hay una parte de ese gobierno, se han cambiado los papeles, el Partido Comunista, que antes era el viejo Partido Comunista, que antes era un partido esquizofrénico, es decir, doctrina revolucionaria y práctica reformista. Hoy día no, es un gobierno, es un partido muy ligado al ultrismo, ¿ya?
Sí. Y hay en el Frente Amplio sectores que están ligados a esa visión, a una izquierda identitaria, a una izquierda que poco tiene que ver con una izquierda democrática. Está bien, Entonces seguimos teniendo esa situación. está bien, pero hoy día Salvador Allende no tiene un Carlos Altamirano, también diga para poner cierto. No, no tiene un Carlos Altamirano porque en ese tiempo los partidos eran muy fuertes, por decirlo así. ¿Ah? En esos tiempos los partidos eran muy fuertes. Recuerda tú que el acuerdo de la Unidad Popular era que el presidente no podía tener decisiones si no había unanimidad entre los partidos de la Unidad Popular. Y por eso Allende nunca pudo llamar a ese plebiscito en el último momento, porque no estuvieron de acuerdo ni el Partido Socialista, ni el Mapu Garretón, y ellos no estuvieron de acuerdo, no dieron el acuerdo. Otros partidos estuvieron de acuerdo, el caso del Partido Comunista, el Partido Radical, la API, que ya es algo que nadie se lo recuerda, ¿ah? Pero eso fue así. Y había un partido demócrata cristiano que se quedó como un partido sin espacio y que finalmente hubo posibilidades de llegar a acuerdo en un momento al principio del gobierno, pero después se produjo una separación muy grande y terminó en posiciones, no digo yo que fueron promotores del golpe, pero hubo sectores que pensaban que este golpe iba a ser un golpe de restauración. ¿Ah? Claro, como Iba a dice, poner las cosas en orden, iba a poner las cosas en orden, sí. pero lo que hizo este golpe fue cambiar el orden de las cosas. Claro, y en el caso de la Unidad Popular, como dice también Mansú y particularmente Joan Garcés, que fue asesor del presidente Allende, cuando a partir del año 72 la clase media se aleja del gobierno de Unidad Popular, ahí terminó de ser prácticamente gobierno. Y por eso el rol que puede cumplir la democracia cristiana. Miren esto, estoy recién empezando a leer este mamotreto El libro de de don Patricio Patricio Elwin Elwin, es porque ahí muy interesante. también hubo una oportunidad, al final hubo una oportunidad, ¿o no? Hubo una oportunidad. Mira, hubo una oportunidad al principio y hubo una oportunidad al final. Yo te quiero contar una historia que yo viví. Yo era dirigente en ese tiempo de las Juventudes Comunistas, ¿ya? Y tú no sé si tienes en la memoria, pero tú eres más joven que yo. Tú No tienes tanto. en la memoria que en el año 71 se murió una diputada del Partido Demócrata Cristiano en Valparaíso. Se llamaba, creo, doña Graciela Lacoste. ¿Ah? Era una señora muy conocida en el puerto. Y entonces había que elegir, porque en ese tiempo habían elecciones complementarias, y Correcto. había que elegir un diputado. Y en un momento, se produjo una conversación en la cual se propuso que Luis Badilla, que era el presidente de la Juventud Demócrata Cristiano, que era un muchacho joven en ese tiempo, muy progresista, compitiera con el apoyo de la Unidad Popular porque era un cargo que, que había sido ocupado por una demócrata cristiana. Y este muchacho estaba de acuerdo en muchas cosas. ¿Ah? Era un tomichista, por decirlo así, hablando de esos tiempos. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo. Y ahí no se llegó a un acuerdo, fue Hernán del Canto, el candidato, Así es, con el doctor Marín. con el doctor Marín, que era una figura en el puerto, había Así sido fue, radical y ahora era demócrata cristiano. así es. Y la derecha lo apoyó con todo. Y ahí es cuando se hace el primer quebramiento de las posibilidades de caminar de alguna manera juntos, lo que significaba que la Unidad Popular caminara hacia el centro y que la democracia cristiana caminara un poco hacia la izquierda. Pero esa posibilidad se perdió. Y después al final también surge
una cierta posibilidad, pero ahí Allende no tiene el apoyo de su propio partido. ¿Ah? Y tú bien dices, habían sectores que estaban ensoberbecidos con una visión revolucionaria. Sí. Ahora, eso quita que los americanos no participaron en eso, que la derecha no conspiró, también conspiró la derecha. Por eso te digo, hay responsabilidades compartidas. Sí. Hay responsabilidades compartidas. También, ¿cómo eso no iba a tocar a unas fuerzas armadas que habían sido incorporadas a los ministerios? ¿Ah? Entonces, llega un momento en el cual se conjugan las fuerzas más conservadoras y dan el golpe, Porque ¿cierto? Ernesto, Y mira, ese golpe es un golpe que ahí no hay nada que discutir. Fue un golpe antidemocrático, fue un golpe para crear una dictadura y fue un golpe cruento. Entonces, eso está fuera de discusión. Ernesto, porque mire, efectivamente, a ver, quiero marcar un punto. Cuando vuelve la democracia, yo creo que Chile hace cosas ejemplares. La Comisión Rettig, la Comisión Vales, la misma comisión después, que fue un ejemplo a nivel mundial. De hecho, Sudáfrica, el presidente Mandela copió estos modelos a ver, de lograr la paz en el país, digamos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, lo que ocurrió en los años 70 fue la enorme incapacidad de la clase política de lograr acuerdos en esto, ¿no? Por Es un drama supuesto, muy grande. por supuesto que fue un drama grande. Por eso yo te digo que el surgimiento de este entendimiento se logró y con eso se derrotó la dictadura. Y con eso se derrotó la dictadura, porque aquí algunos planteaban derrotarla por una vía violenta, que era una cuestión, una pura ensoñación, eso no iba a pasar. Y se eligió este otro camino, que ha sido un camino criticado por ser lento, por ser gradual, por ser reformador, pero por Dios que dio resultados, ¿ah? Y que pacificó al país, y que permitió que Chile sea el Chile de hoy, que aunque han pasado tantos problemas, estallido, pandemia o lo que tú quieras, se acumuló un tal patrimonio institucional que Chile ha resistido todo aquello. Sí. Ernesto, queremos agradecerle muchísimo. Mire, son las 16 casi con 38. Mire cómo hemos conversado. Yo hoy día he aprendido mucho y quiero agradecerle, mire, una democracia sin demócrata, pero al final la responsabilidad y que escuche las nuevas generaciones de los parlamentarios de todos que la responsabilidad siempre de un líder político es buscar la unidad de su pueblo, no es la división. Eso yo creo que es siempre buscar acuerdos, porque los países pueden tomar derivadas que, como terminamos el año 73. Ernesto, queremos agradecerle mucho esta entrevista. ¿Ah? No, muchas gracias a ti por la entrevista y estoy de acuerdo con la conclusión que tú planteas. Una democracia para funcionar, claro, tiene que tener adversariedad. Hay quienes tienen una posición y quienes tienen otra, pero también tiene que tener un mínimo de consenso y de acuerdo, y esos acuerdos son la convivencia democrática. Sí, sí. Ernesto Tone, ¿usted está en Valparaíso ahora o en Santiago? No, estoy en este momento en Santiago. Ya. Bueno, a ver si el sábado nos mandaba un WhatsApp después del partido, ¿ah? A las Ya, a las 3 de la tarde. ya pues, muy bien, Yo, ahí estaremos. yo pretendo ir al Estadio Chinquihue, pretendo ir al Estadio Chinquihue, así que capaz que les mando una fotito con un gol de aquí, ojalá. Ya, pues, oiga, Perfecto, muchas que estén gracias, muy bien. muchas gracias, Adiós. Tony, que esté muy bien. Ay, tremenda, me encantó esta conversación, sinceramente.